El capítulo 7, versículos 1 al 6. Acompáñeme a leer estos primeros 6 versículos. Dice lo siguiente: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedacen. El tema de esta mañana es no tomar el rol de juez. Muchos dicen, bueno, este tema es no juzgar, pero quisiera que habláramos lo que el Señor enseña en este texto, que realmente es no tomar el rol de juez. Recuerdo la primera vez que enseñé este texto, cuando tenía 22 años. Estábamos pasando tiempos difíciles en la iglesia. Habían líderes que no estaban actuando conforme a la palabra de Dios. Y después del sermón, uno de esos líderes se me acercó y me dijo, me dijo que por qué había predicado este sermón si yo tenía algún otro motivo el cual lo estaba haciendo. ¿Sabe? Escuché ese sermón esta semana otra vez y me doy cuenta que no dije nada que no diga la Escritura. Y sin embargo se me estaba acusando de juzgar a otro. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Que cuando escuchamos la palabra de Dios, la palabra nos llama la atención, pero muchas veces no respondemos a ella. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, eso es lo que queremos ver, qué es lo que la Escritura nos enseña en cuanto a juzgar. Es un pasaje bastante mal interpretado por muchos. Por un lado están las personas que dicen que no debemos juzgar a nadie. Es decir, que nunca jamás debemos decirle a alguien algo que está haciendo mal. Y generalmente estas personas son las que están haciendo algo malo o no les gusta que otros les digan las cosas. Y por otro lado están también las personas que quieren corregir a otras personas, pretendiendo tener una humildad, pero realmente es una humildad falsa. Están haciendo lo mismo y se creen superiores espiritualmente. Y de esto es lo que habla el Señor los primeros 5 versículos. Es por eso que es importante que estudiemos y entendamos qué es lo que el Señor enseña en este pasaje, qué significa y cómo aplica a nosotros hoy día. Pero antes hablemos un poquito del contexto de lo que estamos viendo en este pasaje. Recuerden, estamos estudiando el Sermón del Monte. En el capítulo 5 el Señor nos enseña sobre el carácter moral y espiritual de un seguidor de Él. Es una persona que ha sido transformada internamente por el Señor y vive en obediencia a la verdad de Dios. Su manera de vivir refleja a otras personas el carácter de Cristo. En el capítulo 6, el Señor nos enseña que la superioridad espiritual, la arrogancia espiritual, esa religión externa que no produce la justicia de Dios, no es la manera que Dios quiere que vivamos. Una vida doble, siendo una cosa por dentro o privado y otra cosa por fuera, una vida pública, es hipocresía y es en contra del plan de Dios. Y el capítulo 6 termina enseñando que el seguidor del Señor vive una vida que activamente está buscando el reino de Dios y su justicia. Ahora en el capítulo 7, el Señor comienza a finalizar el sermón dando algunas advertencias. Una es negativa, que es la que miraremos esta mañana, y la otra es una advertencia positiva. Eso lo miraremos también más adelante y habla sobre la oración. Pero en esta mañana miremos esta advertencia de no tomar el rol de juez. Hay 4 pautas que el Señor nos da. Primero, en el versículo 1 es no juzgar. Es el mandato de no juzgar. Y hay varias preguntas que tenemos que contestar en cuanto a este tema. ¿Qué es juzgar? La palabra que el Señor usa aquí tiene un sentido bastante amplio. Eso es que no nos ayuda mucho. Pero lo que no quiere decir es que yo no debo de usar mi sentido de discernimiento hacia otras personas. Tampoco no quiere decir que no debo evaluar
nada que nadie hace, que debo de cerrar mis ojos y no mirar nada malo de lo que las personas están haciendo. Esto no lo apoya el contexto, especialmente el versículo 15, donde se nos requiere evaluar y juzgar las acciones o el fruto de otras personas que son maestros que dicen ser seguidores de Cristo. También el versículo 6 nos enseña a no ser personas que no evalúan, a quienes dan cosas positivas, las cosas de Dios, sin ningún discernimiento. Hay otros pasajes que enseñan esto también, que no vamos a ver esta mañana, pero en 1 Corintios 6, 2 al 8, usted lo puede leer, nos enseña que la iglesia, los creyentes deben de juzgar las cosas de la iglesia. Déjeme darle una definición de un teólogo cristiano en cuanto a qué es juzgar. Él dice lo siguiente: juzgar en este pasaje significa ser crítico, tener un espíritu crítico y una actitud de condena. Tiene la idea de tomar el lugar de un juez, es decir, Dios, con la presunción de que conocemos la intención y los motivos del corazón de la persona. Esta persona que actúa como juez pone la peor construcción posible en los motivos de otros, vierte agua fría en sus esquemas y es poco generoso o generosa con los errores de otro. Esta es la idea de juzgar que nuestro Señor tiene en mente. Juzgar para condenar, para acusar, para criticar como jueces finales. Esto es muy pertinente para nuestros tiempos hoy día en los que estamos viviendo. No solo tenemos el asunto del coronavirus, todo lo que está pasando, hay muchas oportunidades para juzgar, pero sabe, también se acercan las elecciones y vamos a escuchar también cosas sobre juzgar a otras personas. Y no solo sucede en nuestro mundo, sucede también en la iglesia, sucede en la comunidad y hasta sucede en nuestro hogar. La segunda pregunta que queremos responder en cuanto a juzgar es: ¿quién puede juzgar como juez? Y creo que todos sabemos la respuesta, por lo menos a la primera de ellas. Primero es que Dios es el juez que puede juzgar y juzgará todas nuestras motivaciones e intenciones. En 1 Corintios 5:13 nos dice esto. Dice que Dios va a juzgar a todos. Dios juzgará, dice. Y en Romanos 2:16 también nos dice que en el día que Dios juzgará por medio de Jesucristo, dice, Él va a juzgar los secretos de los hombres conforme, dice Pablo, a mi evangelio. Quiere decir que Dios es el juez que algún día va a juzgarnos a todos. Y eso nosotros lo sabemos y por eso nosotros no debemos juzgar. Pero en segundo lugar, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es juez. Y sabemos, como acabo de leer también, que Él va a participar en este juicio, no solamente de los creyentes, pero también de los que no son creyentes. Y en tercer lugar, la Biblia nos dice que la palabra de Dios también nos juzga. En Hebreos 4:11 nos dice que la palabra es poderosa para juzgar nuestras intenciones. Así es que sabemos que Dios, que nuestro Señor Jesucristo y también la palabra de Dios nos juzga. Y que nosotros no tenemos ninguna autoridad para ser jueces o tomar el rol de juez. Hay una tercera pregunta acerca de juzgar. Y la pregunta es: ¿cuáles son las maneras incorrectas de juzgar? Hay 5 maneras equivocadas o incorrectas que no son de acuerdo a la Biblia que debemos nosotros no hacer. La primera de ellas es de juzgar por las apariencias. El Señor en San Juan capítulo 7 les dice a los fariseos que no juzguen según las apariencias o por lo externo, lo superficial, sino dice juzguen con justo juicio. ¿Sabe? Esto es muy común para nosotros hacer, pero debemos evitarlo. Cuando no tenemos los hechos concretos, tenemos quizás información de segunda mano, no debemos juzgar. Juzgar por las apariencias externas es contrario a la voluntad de Dios. Segundo lugar, no debemos juzgar las intenciones o motivaciones de las acciones de otras personas. En 1 Corintios 4, 3 al 5, la escritura es clara y Pablo dice lo siguiente. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a sí mismo. Imagínense lo que dice Pablo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia,
No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es claro en este texto que solamente Dios puede juzgar las intenciones de los corazones de las personas cuando hacen algo. Y no es para nosotros juzgar las intenciones de otras personas. Tercer lugar, no debemos juzgar las opiniones de otros en asuntos de preferencias personales. Hay cosas que simplemente son preferencia, que están dentro de la libertad cristiana, los que sabemos ese término, o simplemente asuntos que son de preferencia nuestra. Juzgar basado en mis preferencias a otras personas es contrario a la verdad de Dios, y no debemos hacerlo. En cuarto lugar, no debemos juzgar para condenar a otros. En Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que el que murmura contra su hermano y lo hace con la intención de condenar, está pecando, está fallando delante de Dios. Y nosotros no debemos de juzgar para condenar a otros. No tenemos esa autoridad de Dios. Y en quinto lugar, no debemos juzgar ignorando lo que Dios dice para hacer nuestra propia voluntad. No debemos juzgar sin antes examinar lo que Dios dice. Y si no entendemos lo que Dios dice con claridad y saber cuál es su voluntad, no debemos de juzgar. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cuáles de estos son nuestros preferidos y en los cuales nosotros fallamos y debemos de parar de hacer? El Señor no solo nos manda a no juzgar de estas maneras, sino que también nos enseña las consecuencias de hacerlo. En el versículo 1 y el versículo 2 nos dice esto: para que no seáis juzgados. El juzgar trae efectos. El efecto es que seremos juzgados, dice el Señor. ¿Quién nos juzgará? Es la pregunta que surge al escuchar estas palabras. Bueno, ya hemos hablado que Dios es el que nos juzga. Y el contexto nos enseña que es realmente Dios quien nos va a juzgar. Dios es el justo juez. Y Dios nos va a juzgar si nosotros también juzgamos a otros. En algunas ocasiones Dios tiene que también ejercer su disciplina a sus hijos para llamarlos la atención para que nosotros no juzguemos a otras personas. Pero eso debería ser suficiente razón para nosotros no juzgar a nadie. No debemos juzgar porque sabemos que Dios nos va a juzgar de la misma manera que nosotros también juzgamos a otros. Pero sabe, el texto también implica algo más acerca de quién nos puede juzgar. ¿Quién más nos puede juzgar? Otras personas. Cuando juzgamos a otras personas, lo que estamos haciendo es invitando a otras personas también que ellos nos juzguen. Esto no quiere decir que está bien, que esas acciones de ellos están bien, pero nuestras propias acciones son la causa de que también las personas nos juzguen a nosotros. Por ejemplo, si yo critico a otras personas y tengo esa tendencia constante, es muy posible también que otras personas me van a criticar a mí. Es causa y efecto, así es que también otras personas nos van a juzgar. Hoy día a menudo la iglesia es juzgada por el mundo de afuera. Y sabe, hasta cierto punto tiene razón. Nosotros los creyentes hemos dado la ocasión para que nos juzguen. A menudo somos los primeros en juzgarles a ellos con un sentido de juez y aún a decir lo que están haciendo que no es correcto moralmente. Les atacamos y aún decimos que van a ir ellos al infierno. Lo hacemos muchas veces con mucha arrogancia. Y esto provoca también que el mundo nos critique, y especialmente cuando nosotros no vivimos la verdad de Dios. El mundo nos ve y también dice: ven ustedes son cristianos, pero ustedes también están haciendo lo mismo. Y es por eso que es importante que no juzguemos como si fuéramos nosotros jueces. Lo que nosotros debemos de hacer es vivir la verdad de Dios y mostrar el amor de Cristo al mundo con nuestras acciones y dejar de juzgar como jueces
al mundo. Eso no es nuestro rol. Pero también, no solamente la gente puede juzgarnos, pero nosotros mismos, cuando nosotros establecemos un estándar y decimos a la gente, tú tienes que cumplir este estándar, y juzgamos a las personas, también nosotros en cierta manera estamos estableciendo el estándar por el cual nosotros seremos juzgados. Tenemos que aprender a hacer autorreflexionar en nuestra conducta cuando nosotros establecemos esas normas altas que queremos que la gente siga. En Romanos 2 es muy claro que Pablo les dice a los judíos que estaban juzgando a otras personas, les dice a él, ¿tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios, dice Pablo, contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es obvio que no vamos a escapar del juicio de Dios. Nosotros mismos nos juzgamos cuando juzgamos a otras personas y estableciendo un estándar bastante alto, pero nosotros también lo ponemos un poco bajo para nosotros mismos porque sabemos que no lo podemos cumplir. Así es que nos juzgamos a nosotros mismos. En tercer lugar, queremos ver la condición por la que no debemos juzgar a otros. Lo encontramos en los versículos 3 al 5. Primero es en los versículos 3 y 4, es que nosotros tenemos un problema personal no resuelto. El Señor dice, usando una exageración cómica, para hacernos ver la razón por la cual no debemos juzgar, dice, ¿por qué miras la paja? ¿Por qué miras esa pequeña basurita en el ojo de tu hermano, en el ojo de otra persona? Cuando dice, tú tienes una viga en tu propio ojo. Eso es cómico. Imagínese a una persona llevando una viga en su ojo. Es una exageración para mostrar que delante de Dios esa persona tiene un problema que es grande delante de Dios y debe de resolver. Y mientras esa persona tenga ese problema, es imposible que pueda mirar la basurita, el problema que tiene otra persona. Y esto muchas veces sucede por la falta de autoevaluación personal, falta de análisis personal y estar consciente de nuestras faltas. Pero necesitamos aprender a hacerlo. En Gálatas 6, versículos 1 y 2 nos dice que los que son espirituales deben de corregir y restaurar a otros, pero dice, teniendo cuidado, no sea que tú también seas tentado. Así es que la condición por la que no debemos juzgar a otros es porque tenemos un problema que también tenemos que resolver. El Señor no está diciendo que tenemos un problema más grande, sino que está diciendo que tenemos un problema que es grande delante de Él que debemos resolver. Pero no solamente debemos reconocer que hay un problema. Versículo 5 nos dice que debemos de corregir el problema. Vea qué fuerte es el Señor. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tratar de ayudar a nuestro hermano o a alguien a resolver su problema cuando ignoramos o rehusamos arreglar nuestro propio problema ante Dios es hipocresía. Son fuertes las palabras del Señor. El Señor nos manda a arreglar nuestras cuentas con Él primero. Y esto tiene una aplicación en todas las áreas de nuestra vida. Aquí hay algunos ejemplos. No podemos ayudar a que nuestra esposa sea más dedicada al Señor cuando nosotros no lo hacemos, o viceversa. No podemos esperar que nuestros hijos sean espirituales cuando nosotros no lo somos. No podemos ayudar a otros a orar mejor si nosotros no oramos. No podemos ayudar a nuestra cultura en lo moral si nosotros seguimos viviendo inmoralmente. Pero muchas veces lo hacemos y no seguimos lo que el Señor dice y nos hacemos hipócritas. Y si hay algo que se nos acusa hoy día a los creyentes, como dije antes, es porque decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Somos buenos para tomar ese rol de jueces, mientras que nuestras vidas no están mostrando lo diferente. El Señor nos invita a que quitemos también esa viga de nuestros ojos para antes
corregir a otras personas. Como creyentes creo que nuestro juicio será más severo debido a esto. Así es que tenemos que tener mucho cuidado antes de juzgar a alguien si nosotros no hemos arreglado nuestros problemas delante de Dios. Una de mis oraciones hoy día en estos tiempos para la iglesia en general es que Dios nos ayude a entender lo que estamos haciendo mal como iglesia. Que nos ayude a hacer un autoanálisis, que nos lleve a cambio. Mi oración es que nosotros como creyentes podamos mostrar a Cristo en estos momentos y lo podamos seguir haciendo después de todo esto. No mostrar religión, no mostrar reglas, no mostrar arrogancia, no mostrar superficialidad, sino vidas genuinamente cambiadas por nuestro Señor, mostrando a otros la verdad del Evangelio. El Señor finaliza este tema dándonos una advertencia más usando una ilustración en el versículo 6. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El punto de esto es que hay que evitar el extremo. Hay un extremo que evitar y hay que tener discernimiento. Ese es el mandato. Lo que está diciendo el Señor usando una ilustración de acerca de dos animales, un perro que era considerado un animal callejero en ese entonces, animal impuro, y darle a un animal como eso algo sagrado del templo es sacrilegio. Y además darle también perlas a un cerdo, un animal también impuro y sucio, no era algo prudente. Porque estos animales por naturaleza no pueden apreciarlo. Y el Señor dice, la razón de esto es que van a pisotearlas y van a quizás despedazarlas y quizás estos animales, especialmente el perro, va a atacar a la persona. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que aunque no debemos tomar el rol de jueces, tampoco debemos de ser laxos y asumir que todos aprecian las cosas de Dios, que todos aprecian la enseñanza de Dios y especialmente el Evangelio. Hacerlo a la fuerza, tratar de forzar la verdad de Dios o el Evangelio a otras personas puede traer reacciones negativas. Y es más, estas personas pueden también atacarnos. Por ejemplo, hay personas hoy día que no están listas para escuchar el Evangelio. Necesitan primero ver la verdad de Dios en acción. Y tratar nosotros de forzarles a escuchar no va a traer buenos resultados. Debemos de usar discernimiento. Además también hay una aplicación aquí en el servicio, en la casa de Dios o en la familia de Dios. Y es que no debemos de dar lo que es de Dios, del servicio de Dios, a aquellos que no quieren vivir para el Señor, aquellos que no quieren vivir una vida en obediencia a Él. Debemos ayudarles a ponerse a cuenta con Dios, teniendo en mente lo que el Señor nos ha enseñado. Debemos de usar discernimiento y prudencia antes de nosotros darles las cosas de Dios. Déjeme darle una cita de un pastor acerca de esto que resume lo que hemos hablado en esta mañana. En todas nuestras actitudes y comportamientos hacia los demás, no debemos jugar el rol ni de juez, siendo duros, censuradores y condenadores, ni del hipócrita, culpando a otros mientras que nos disculpamos a nosotros mismos, pero el hermano, cuidando a los demás, escogiendo primero culparnos y corregirnos a nosotros mismos y luego buscar ser constructivos en la ayuda que les brindamos. Eso es un buen resumen de lo que el Señor enseña en este texto. Déjeme terminar con 4 aplicaciones que podemos extraer de este pasaje. Primero, debemos dejar de ponernos como jueces juzgando intenciones y destinos finales. Dios es el único juez que juzga perfectamente sin parcialidad. Segundo, cuando juzgamos en el sentido de discernimiento, necesitamos hacerlo bíblicamente, con cuidado y justamente. Tercer lugar, necesitamos examinar nuestras vidas y corregir si algo está mal en nosotros antes de tratar de corregir
a alguien más. Y número 4, usemos discernimiento al compartir lo bueno, lo que es de Dios con otros. No le demos lo santo, lo que es de Dios, o las perlas a aquellos que no están listos para apreciarlas o recibirlas. Oremos juntos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la verdad tuya. Gracias que nos enseñas claramente que nosotros no debemos de asumir el rol de juez. Que debemos, Señor, de aprender a tener una actitud de humildad corrigiendo nuestras faltas antes de tratar de corregir a otros. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros en nuestros hogares, ahora que estamos pasando más tiempo en casa, a no tomar ese rol de juez, sino a ser personas humildes que podamos corregirnos mutuamente en amor. Que también, Señor, podamos hacer esto delante de las personas que nos ven, tanto en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, como iglesia, que podamos mostrar que nosotros no somos jueces, que somos tus hijos y que queremos que las personas conozcan el amor tuyo. Ayúdanos a expresar ese amor con nuestras vidas. Y cuando hay necesidad de corregir especialmente a nuestros hermanos, hacerlo con amor, considerándonos a nosotros mismos, sabiendo que también tenemos faltas que nosotros debemos de corregir. Gracias que eres fiel y que nos amas y que tu gracia nos sigue sosteniendo aún cuando nosotros te fallamos muchas veces. Ayúdanos a mostrar esa gracia a otras personas de la misma manera que tú nos muestras tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.